Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Ustedes saben que en el santuario había una cosa que se llamaban los panes de la proposición. Amén. A ver, ¿quién se acuerda del santuario? Amén. ¿Quién ha escuchado el mensaje del santuario? Tenemos que oír, vamos a tener las clases del santuario, porque el pueblo adventista se identifica porque es un pueblo que cree en el santuario. ¿Saben dónde está Cristo ahora? Cristo Jesús en este momento está en un lugar del cielo que se llama el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso es tan importante conocer el santuario, la doctrina del santuario. Y saben ustedes, hermanos, que en el santuario había un lugar que se llamaba el lugar santo, y se colocaba en una mesa unos panes que se llamaban los panes de la proposición, 12 panes. Eso está en el libro de Éxodo, de Números, de Levítico, de Deuteronomio incluso. Y cada sábado había que cambiar los panes. Pero escuchen, los panes no se podían cambiar en el santuario el miércoles o el viernes, porque el sacerdote dijo, están como duros estos panes, vamos a cambiarlos, no. El pan se cambiaba únicamente el día sábado. ¿Qué representa para nuestros tiempos hoy? Representa la necesidad de que el sábado tengamos una palabra nueva. El pan representa el pan representa la palabra, la vida, y representa a Cristo. Pero el mensaje del santuario nos dice que cada sábado debemos recibir un alimento espiritual nuevo, porque va a empezar una nueva semana, y necesitamos en esa semana irnos fortalecidos con el nuevo pan. O no cambiamos nosotros de mercado cada otro día. No podemos comer en el mercado de la semana pasada si ya no lo comimos. Tenemos que hacer un nuevo. Eso pasa con la palabra. Eso es capítulo 1, versículo 5 y 6 en adelante, hasta el 7. Se le entrega la misión a Josué, porque Josué acababa de coger la misión. ¿Por qué? Porque el que tenía la misión había muerto. ¿Quién era el que tenía la misión antes de Josué?
¿cuál misión tenía? Moisés. ¿Y se acuerdan que la misión de Moisés era pasar al pueblo de Israel por el medio del desierto hasta la tierra prometida, hasta Canaán? Amén. A ver, ¿cuántos de nosotros estamos esperando Canaán? Quinto libro de la Biblia. El quinto libro de la Biblia. Después del automóvil. ¿Lo están viendo ustedes? El sexto libro. Entonces, resulta que cuando pasaron 40 años de peregrinación, hermanos, en el desierto, el Señor le dijo a Moisés: tú no vas a pasar a la tierra prometida porque pecaste, a pesar de que te arrepentiste. Ese solo pecado, por ser el líder, te causa que no entres en la tierra prometida. Así que tú vas a morir, pero en tu reemplazo va a quedar ¿quién? Josué. Y aquí a Josué se le da la misión de pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso en el capítulo 1, versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cómo es la cosa? Nadie, dice nadie. Hay una promesa de Dios para Josué. Esta es la misma promesa para nosotros hoy. Que ningún enemigo va a tener victoria sobre nosotros en todos los días de nuestras vidas. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermoso, ¿no? Pero miren lo que dice el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿cuál es la condición para que el Señor no nos abandone? Debemos esforzarnos y ser valientes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. ¿Qué quiere ser prosperado en todo lo que emprenda? Pues no se aparte de la palabra de Dios ni a la derecha. ¿Qué está diciendo? Que ni el extremo sea muy aparentemente espiritual, ni que el extremo sea muy carnal. El Señor quiere que nos mantengamos en el centro, es decir, equilibrados. Que la palabra no nos lleve al extremo del fanatismo, ni que la palabra nos lleve al extremo del enfriamiento. Por eso Apocalipsis 3 dice que no sea ni tibio, que no sea ni frío, que mejor sea frío o caliente, pero no tibios. Tenemos que tomar una decisión. Ahora escuchen, hermano. La primera condición para Josué era que se esforzara y fuera valiente y guardara todas sus leyes, todos sus mandamientos. Así que, hermano, yo quiero que ustedes entiendan esta mañana la necesidad que tenemos nosotros como pueblo de volver a la palabra de Dios, es decir, de escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé qué fue lo que mandó el Señor si yo no escudo la palabra de Dios? ¿Me están entendiendo? Si nosotros queremos empezar a prosperar en lo espiritual, tenemos que volver nuestros ojos a la palabra. Y esto es lo que a veces nos sucede, que nos desanimamos, que no estamos orando, que no estamos estudiando, que nos pasa todo el tiempo, nos pasa a todos. No, pero tenemos que reaccionar y volver a encarrilarnos. Si no lo estamos haciendo, empecemos a hacerlo ahora. Si no estamos estudiando la palabra, empecemos a estudiar la palabra ahora. Empecemos a grabarnos los salmos, a guardar los pedazos de la Biblia en la mente, para que nuestra vida empiece a cambiar y eso que empezamos a guardar en la cabeza empiece a ir desplazando y empiece a desplazar todos los resabios que hemos guardado, la suciedad que hemos guardado en nuestra mente durante todos nuestros años. No hay otra forma de reemplazarlo sino con la palabra. ¿Lo están viendo? Ahora, el pueblo tenía una misión, Josué tenía una misión con el pueblo, tenía que pasarlo a la tierra prometida, pero tenían un problema grave, hermanos. Al frente de ellos estaba el Jordán. ¿Ustedes saben lo que es el Jordán? Un río supremamente enorme, que no podía cruzarse en una barquita pequeña o a pie, porque estaban en tiempo de la siega, escuchen, en tiempo de la cosecha, es decir, cuando Cristo venga ya a cegar, a cosechar su pueblo, el Jordán va a estar por los montes. ¿Qué representa que el Jordán esté por los montes? Representa que el mundo va a estar completamente convulsionado. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando esté a las puertas de su venida, el mundo va a estar peor de lo que lo vemos ahora. Parece increíble porque el mundo está terrible ahora, pero va a estar peor.
¿Entienden? Nuestros hijos van a estar en mayor riesgo de perderse. Nuestras almas van a estar en mayor riesgo de perderse. El pecado va a ser más sutil, más terrible, y la mayoría del mundo va a estar en un pecado tan grande que hasta a nosotros nos parece imposible que podamos vivir sin pecar como lo hace, como el Señor nos mandó. Y nos invita al mundo a pecar. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo. Pero cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Jordán estaba por los montes. No había forma humana de pasar. Y eso es lo que pasa en el capítulo 3 de Josué. Quiero invitarlos para que vayan al capítulo 3 de Josué. Y miren conmigo lo que dice la palabra de Dios. Y 3:1 en adelante. Y Josué se levantó tarde, ¿sí? A mediodía. ¿Sí? No, se levantó muy de mañana. Ahora escuchen esto. El siervo de Dios se levanta temprano. Porque necesita que comunicarse con su hacedor. Porque tiene una misión. Y no puede cumplir la misión solo. Necesita urgentemente que la mano del Creador lo dirija. ¿Cómo puede dirigir la mano del Creador a un siervo que no está buscando? ¿Me están entendiendo? Ahora mire, se levantó de mañana y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y lo reposaron allí antes de pasar. Ahora están escuchando ustedes, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hizo el pueblo antes de pasar el Jordán. A ver, ¿quién le dice? ¿Cómo es la cosa? Reposar. Ahora yo digo, ¿cuál es la primera característica del pueblo que quiere pasar el Jordán para poseer la tierra prometida? Reposar. Pregunto yo, ¿cuál es la iglesia en todo el planeta Tierra que todavía cree que el Señor aparta un día para reposar? A ver, ¿por qué estamos hoy aquí nosotros? Porque guardamos el sábado. ¿Y el día sábado qué es? Es el día de reposo. Entonces, la primera característica del pueblo que va a pasar a Canaán es que debe estar guardando el verdadero día de reposo. Bueno, aquí la iglesia dice amén. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos este mensaje. ¿Lo están viendo? Ellos iban a pasar a la Canaán terrenal y tuvieron que reposar antes de pasarlo. Entonces, ¿cuánto más nosotros que vamos a pasar a la Canaán celestial? Hermano, es una verdadera bendición. El sábado debe ser una bendición en nuestra vida. Debe ser una bendición en nuestra vida. ¿Me están entendiendo? El sábado debe ser un día para fortalecernos en el espíritu. No necesitamos que sean muchos, que todo el mundo los guarde. Necesitamos nosotros, los 3, los 4, los 5, los 12, en familia, de esposo y de esposa, juntos, conectarse con el cielo. Todos los días, pero el sábado mucho más. Es la primera característica. Mire, dice el versículo 2, y pasados 3 días, estamos en Josué capítulo 3, versículo 2, los oficiales atravesaron por medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando vieres el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Están escuchando ustedes? ¿Qué era la segunda característica que tiene el pueblo de Israel? A ver, ¿quién la cantó? Vamos a ver quién cantó la segunda característica. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Mira qué cosa. A ver, leámoslo nuevamente, el versículo 3. El arca del pacto. Ahora, hermano, ¿quién ha estudiado alguna vez aquí los que están, o ha escuchado sobre el arca del pacto? Amén. ¿Ha escuchado el arca del pacto? ¿Saben lo que es el arca? ¿Qué es lo que es el arca? ¿Quién recuerda qué hay dentro del arca? ¿Qué era el arca en el santuario? ¿Están viendo? Dense cuenta que nos falta preparar conmigo. Porque el pueblo de Israel, la segunda característica después del reposo, era que debía tener sus ojos puestos en el arca. ¿Por qué es tan importante el arca? A ver, hermanos, ¿qué era lo que pasaba en el arca? En el arca del pacto. En el arca del pacto, ustedes la encuentran por allá en Éxodo 25. Y en el versículo 22, Éxodo 25, 22 dice, ¿para qué era el arca del pacto? Éxodo 25, 22 dice,
Y de allí está hablando del propiciatorio, que era la tapa del arca. El arca del pacto era un cuadro así grandote de madera cubierto de oro, y encima tenía una tapa de oro. Estaban los dos querubines con las alas abiertas, ¿sabes? Pero ¿por qué es importante el arca del pacto? Miren lo que dice Éxodo 25:22. Y de allí me encontraré contigo y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Qué era lo que pasaba encima del arca del pacto? Dios le hablaba a su pueblo. Ahora, esto pasaba en el santuario terrenal. Desde ya las advierto, vamos a tener una serie, ahora que ya voy a estar aquí en Ibagué, si el Señor así me lo permite, una serie del santuario. Y vamos a entender todo esto, hermano, porque este es un mensaje adventista. Y esa vez tendremos que llevarnos notas y bolígrafos para que escribamos y aprendamos lo que representa esto. ¿Qué pasaba entonces en el arca del pacto? Desde el arca del pacto, ¿qué pasaba? Cristo le hablaba a su pueblo. Dios le habla a su pueblo. Ahora volvamos a Josué, capítulo 3, versículo 3. Diciendo, cuando viene el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué debe estar haciendo el pueblo que se está preparando para pasar la Canaán celestial? Debe estar mirando el arca del pacto y debe estar marchando en pos de ella. Es decir, debemos estar adorando al que se manifiesta en el arca del pacto. ¿Por qué la debemos estar mirando, hermana Yuri? Porque desde allá del arca del pacto, ¿qué es lo que pasa? El Padre nuestro Dios nos está hablando. Ahora, ¿dónde se encuentra Cristo? Se encuentra al lado del Padre. ¿En dónde? En el santuario celestial. ¿En qué parte? En el lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo allá? Le está hablando a su pueblo. Así que nosotros debemos tener los ojos puestos ¿en quién? En Cristo, que es nuestro mediador, que es nuestro intercesor. Pero está mediando aquí en esta tierra, ¿no? Está arriba del cielo. Allá a la diestra del Padre. ¿Y en quién está aquí abajo entonces? Aquí abajo está el bicho malo. Claro, el enemigo también. Pero de las tres personas de la deidad está haciendo la obra nuestro Dios, el Espíritu Santo. El pueblo Cristo cuando dijo, miren, no me preocupen que yo me voy, pero va a venir Cristo el que los consuela, el que los oye. Romanos 8 dice, el que intercede por vosotros con gemidos indecibles. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero urgentemente. Ahora, entonces, ¿cuál es la primera característica del pueblo de Israel que va a pasar al Jordán, a la tierra prometida, a la Canaán celestial? Primero debemos estar guardando ¿qué día? Pero lo guardamos mal, por pedazos. Mal, lo guardamos en un pedacito, un rato nomás. Todo el sábado, 24 horas, porque ese día no es suyo, hermana, ni mío. Dios dijo, ese es para mí. Para eso te dice el día a ti. Mira lo que dice, por ejemplo, Éxodo 16, hablando del sábado. Éxodo capítulo 16. Busquen en sus escrituras. Segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 16. Y el versículo 24 en adelante. Y ellos lo guardaron hasta la mañana siguiente, el maná, ¿cierto? Según Moisés había mandado, y no se pudrió vivo en el gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de Jehová o día de reposo. Hoy no hallarás en el campo. En los 6 días lo recogerás. ¿Cuáles son los 6 días? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 6 días. En esos 6 días lo recogeréis. Mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció, ¿cierto?, que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Claro, porque el Señor ha dicho. Pero miren lo que dice el versículo 23 del sábado, vean. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el qué? Es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que hubieres de cocerlo, lo que habéis de cocinarlo, y todo lo que os sobraréis, guárdalo para mañana. ¿Ves? Hasta la comida del sábado, si la vamos a hacer, ¿la podemos hacer sábado? Le digo hoy, mañana es el día de reposo, o sea, hoy estaban el viernes. Lo que vayan a cocinar, háganlo hoy. Lo que tenga que cocer hoy, háganlo hoy. La preparación, háganla hoy, porque mañana es
mi día de reposo. ¿Están entendiendo? No encontraréis alimento en el campo. Escuchen, el campo aquí también representa al mundo. ¿Están entendiendo? El sábado el Señor se ha reservado su mensaje para que nos encontremos con Él, nos congreguemos, nos meditemos, nos preparemos. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que estamos hablando esta mañana. ¿Sí está bien, hermana? Hermana, ¿está bien? ¿Cómo, hermana qué? Marta. Hermana Marta, ¿están entendiendo? La hermana Rosain. Sí. La hermana Rosain también están comprendiendo. Estamos hablando de las características de un pueblo que está preparándose para entrar a la Canaán celestial. Y en Josué capítulo 3 están las características. Y yo quería que la iglesia del milagro de Dios la entendiera hoy, esta mañana, y supiera cómo es eso que debo estar reposando antes de cruzar el Jordán. ¿Cómo es eso que debo tener los ojos puestos en el arca? ¿Han entendido por qué debemos poner los ojos en el arca? ¿Lo están viendo por qué? Porque en el arca, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya se le olvidó? Escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios. ¿Y allá el arca está dónde? Allá en el lugar santísimo, allá donde está Cristo intercediendo. Así que cuando usted ora, escuche lo que pasa. Su oración es llevada al santuario celestial. Señor, perdóname este pecado. Tiene que decírselo a Dios claramente. No al pastor, no al hermano, a Dios. Señor, tengo este pecado, soy chismoso. Tengo este pecado. Usted le cuenta así. Y Señor, yo siento que esto me hace daño y te ofende. Quiero que me perdones este pecado. Cuando confiesas el pecado y te apartas, Cristo recibe allá el pecado. Escuchen, ¿cómo funciona? Toma la oración de Alexander. ¿Cómo es la oración de Alexander? Defectuosa, balbuceante, con palabras inadecuadas, porque soy un humano pecado. Pero Cristo la coge, escuchen la hermosa, la perfecciona y se la presenta al Padre en sus propias palabras. ¿Están escuchando lo bonito? En las palabras de Cristo. O sea, le presenta una oración como perfecta. Y le dice, Padre, mi sangre, perdóname mi Alexander. Y entonces abren el libro de las memorias y allá aparece el pecado de Alexander registrado. Los ángeles lo han llevado muchas veces. Habló mal de la hermana Yuri, es chismoso, inventó cosas de la hermana Marta, habló así. El día tal a tales horas, pero Alexander hoy, 27 de enero del 2024, Padre, se ha arrepentido. Entonces empiezan a colocar frente a ese pecado, perdonado, pero escuchen, pero el pecado todavía no está borrado. Al frente del libro está la palabra perdonado, pero el pecado no ha sido borrado. ¿Cuándo se borra el pecado? En el juicio investigador que se está llevando a cabo. Cuando llegue la hora de mirar el registro celestial de Alexander, en el juicio investigador para los vivos que se están llevando ahorita lo vamos a ver, entonces empiezan a mirar el libro. Y resulta que frente al pecado del chisme de Alexander, frente a cada chisme que tuvo, está la palabra perdonado. Y Cristo le dice al Padre, Padre, él se arrepintió de su pecado. Sigue chismoso, pero mira, llamándonos su pecado. Yo quiero que por mis méritos tú ahora le borres esos pecados. Y el pecado de Alexander queda borrado del libro de las memorias. Solo quedan mis buenas obras. Entonces abren el siguiente libro, el libro de la vida. Ese libro registró mi nombre cuando yo me hice bautizar. Ahí quedó registrado el nombre del libro de la vida. Y Cristo lo ratifica por siempre. Dice, ya nunca más será borrado ese nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que yo fui sellado para la eternidad. Yo estoy aquí caminando en la tierra todavía, estoy vivo todavía en la tierra, estoy con mi esposa, con mis hijos, estoy haciendo mis actividades, estoy haciendo la obra. Yo no sé qué hay arriba, ya pasó eso. ¿Me están entendiendo? Pero hay una cosa que pasa en mi vida. A mí ya no me dan más ganas de pecar. ¿Me están comprendiendo cómo funciona? Pero hermano, ¿qué pasa si al arca del pacto, donde están los libros, el Señor en el juicio empieza a mirar las memorias y resulta que aparece ese pecado y al frente no se ha colocado la palabra perdonado? El Padre le muestra al Hijo ese pecado. Alexander no pide perdón por ese pecado. ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús dice, nunca me buscó para que yo lo perdonase. Así que abramos el libro de la vida y borremos su nombre del libro de la vida. ¿Me están entendiendo cómo funciona? Y eso quiere decir que tu tiempo del gas se terminó y que ya no vas a ser trasladado de ese.
¿Por qué? Porque tenemos pecados que no hemos confesado, de los que no hemos arrepentido y los cuales todavía continuamos cometiendo en esta tierra. Así funciona. Ahora entienden por qué la necesidad de Josué de estar reposando, de ser valientes, y ahora la necesidad de estar mirando el arca. ¿Me están entendiendo? Mirar el arca, hermano, significa que yo estoy llevándole a Cristo mis pecados, que le estoy confesando mis debilidades, que yo le estoy diciendo, Señor, yo no puedo con esto. Escuchen, hay un solo pueblo que cree en esto, los adventistas del séptimo día. Y tú te encuentras con un pentecostal, un hermano pentecostal, y él no te va a dar el arca ni el mensaje. Los hermanos pentecostales no saben de eso ni conocen el mensaje. Por eso ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz. ¿Me entiendes? Pero resulta que en la cruz empezó el mensaje. Cristo pasó de la cruz al lugar santo y después al lugar santísimo, hermano. Ahora miren la tercera característica, capítulo 3 de Josué. Volvamos a Josué. Volvamos al libro de Josué, capítulo 3. Miren el arca, ¿no? Ahora dice, versículo 4. Pero entre vosotros y el arca habrá una distancia como de la medida de 2000 codos. No os acerquéis a ella, para que sepáis el camino por el cual debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. ¿Qué era lo que indicaba el arca? ¿Para que sepáis qué? Josué capítulo 3, versículo 4. ¿Por qué es importante mirar el arca? Porque el arca señala el camino. ¿Me están entendiendo? Y nadie más había pasado por ahí, diciendo que ustedes nunca han pasado por este camino. Pregunto, claro, ¿quién de ustedes ya fue al cielo y volvió? ¿Quién ha vivido en la Canaán celestial? ¿Quién conoce la Canaán celestial? La conocemos ¿por qué? Por fe. Por eso hay que mantener una distancia entre el arca y el hombre, porque nosotros vamos a mirar por fe. No la podemos ver literalmente, físicamente, aunque existe. La miramos con los ojos de la fe porque creemos en los méritos de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el arca señala el camino. Ahora, ¿quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino. Entonces, ¿quién es el camino? Y el arca señala el camino. Entonces, ¿a quién señala el arca? A Jesús. Ahora, ustedes tienen que entender, hermano, es que yo creo en Jesús y soy adventista del séptimo día. ¿Y por qué reposan? Porque el mandamiento dice que reposan. ¿Pero por qué? Porque es una de las características del pueblo santo que se está preparando para reposar la Canaán celestial. Porque en el arca está establecido como un mandamiento. Porque debo prepararme espiritual y físicamente para pasar el Jordán. Ahora, ¿cuál es la tercera característica? Está en el versículo 5 de Josué capítulo 3. A ver, hermana Marta, ¿quiere leer el capítulo 3, versículo 5 de Josué? Josué ahora dijo al pueblo: santifíquense porque mañana Jehová hará cosas maravillosas en medio de ustedes. Amén. ¿Cuál es la tercera característica para el pueblo de Israel? ¿Cómo? ¿Están entendiendo ustedes? Ahora, hermano, ¿qué es eso de santificarse? ¿Ustedes saben lo que es santificar? ¿Ustedes saben lo que significa ser santo? ¿Me entienden ustedes, muchachos? Hermano, santificarse es abandonar el pecado. Así es sencillo. ¿Usted quiere saber si es santo? Hermano, deje el pecado. No es que ande así, con una carita, yo no fui, pero en la casa coja puño a la mujer. No. ¿Santificarse es qué? Que usted abandone el pecado. ¿Qué es lo que se le estaba diciendo al pueblo de Israel aquí antes de pasar el Jordán? Usted debe saber que necesita abandonar su gusto por el pecado. Porque a Canaán, hermanos, no vamos a entrar con pecados. ¿Cuándo tenemos que dejar el pecado? ¿Usted qué dice? ¿Aquí o cuando venga Cristo? Amén. Cuando venga Cristo ya hemos tenido que haber dejado el pecado. Ahora pregunto yo, hermano, ¿usted cree que yo puedo dejar el pecado por todo lo que me gusta el pecado por mi propia fuerza? ¿Qué cree que yo con mi propia fuerza voy a dejar de pecar? Si lo que más deseo es pecar con mi fuerza. ¿Sabe qué decía Pablo? ¡Pobre de mí!
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Está entendiendo? Pablo decía, porque él decía, porque sabiendo hacer lo bueno, lo malo hago. Y aunque quisiera hacer lo bueno, siempre hago lo malo. ¿Sí está viendo? Eso dijo al principio, pobre de mí, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Después dijo, no porque ya lo haya logrado ya, pero prosigo a la meta, estoy caminando en el proceso, dijo Pablo. Pero al final de sus días, ya después de muchos años de servicio, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he ganado la fe. Por ahora me espera la corona de vida. O sea que en un momento en su vida, Pablo ya pudo decir, he dejado de qué? De pecar. Es decir, me encuentro santificado, pero escuchen, pero Pablo nunca reconoció que fuera por los méritos. Él dijo, ¿qué dijo Pablo? Dijo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que yo ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué es lo que está explicando Pablo con el versículo para poder tener victoria sobre el pecado? Es que yo le entrego mi pecado, hermana Julie, a Cristo Jesús. Pero escuche, tengo que entregarlo. Porque a veces nuestros pecados son tan aberrantes o son tan feos que me da pena hasta decírselo a él. ¿Sí o no? Así es como Pablo dice que él también tenía, no que Pablo fuera un borracho como yo, tenía otras cosas, otras luchas, pero que él tenía sus luchas, pero se las entregó a quién. Entonces, ¿cuántas características hemos visto esta mañana, clase? 3 características. La primera característica, vamos reposando física y espiritualmente en el día del Señor y durante la semana. Segundo, vamos a mirar el arca del pacto, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque el arca representa, el arca es la que nos enseña qué. ¿Y qué es el camino? ¿Y quién es el camino? Jesús. Y Cristo es el camino. Entonces el arca me lleva a Jesús, que es el Salvador. ¿Me están entendiendo? La tercera característica es que en el nombre de Cristo yo necesito iniciar, escuchen hermano, no es que yo mañana amanezca santo. Ustedes escuchen que a Josué le dice al pueblo, santificados porque mañana. Es decir, desde hoy tenían que empezar el proceso de ¿qué? De santificación, porque mañana, o sea, en un futuro, iban a ¿qué? El Señor iba a hacer maravillas en medio de su pueblo. Ahora el Señor va a hacer maravillas en medio de los ¿qué? De los santos. ¿Ustedes quieren verlo más? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14. ¿Ustedes quieren saber si es verdad o no es verdad? A ver. Capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. A ver quién me dice, me habla de eso un poquito. ¿Qué dice? Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Muy bien. Ahora pregunto, ¿qué es lo que tienen los 144,000 escritos en la frente? ¿Quiénes son los 144,000? Va a ser el pueblo que va a estar de pie cuando Cristo venga por primera vez. ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Pero qué es lo que tiene que tener ese pueblo escrito en su frente? Dígalo, El nombre de su padre. y el de Cristo. ¿Escrito dónde? En la frente. Ahora, ¿cuál es el nombre del Padre? Vamos a mirarlo en Apocalipsis capítulo 4. Para saber qué es lo que se escribe en la frente de los santos, de los hijos de Dios. Capítulo 4, versículo 8. ¿Cuál es el nombre? Y los 4 seres vivientes. El nombre del Padre. ¿Cómo es que le llaman? Los todopoderosos. No. Santo, santo, santo. ¿Y por qué lo dice 3 veces? Porque santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Ahora, si de los 144,000 tienen que tener el nombre del Padre escrito en su frente, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Santo. Y el del Padre también santo.
Y deben estar escritos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que tener en su frente entonces? Santo, santo, santo. O sea, ¿pero qué debe tener escrito? ¿Qué es lo que debe tener en su memoria? Santidad. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Usted quiere ser de los 144.000? Tiene que tener una mente, porque ¿qué es lo que hay debajo de la frente? ¿Qué es lo que está detrás de la mente? Cerebro, la mente, el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es lo que debe tener qué es lo que debe haber en la mente? Santidad. Que cuando usted piense en el hermano Josué, piense de manera santa. Que cuando yo miro a una hermana, la miro de manera ¿qué? Santa. Que cuando yo miro a la vecina que pasa en la bicicleta cortita, la miro de manera santa. ¿Me están entendiendo? Amén. Porque aunque pase en su manifesta cortita o en su forma en que se viste, mis ojos deben estar ya que santificados, y yo no la miro para codiciarle, ni quiero tampoco desearla. La miro como una futura alma para Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Y me compadezco y digo, ay Señor, si esta mujer tan hermosa pudieras hacerla así de hermosa por dentro y santificarla para ti. ¿Me están entendiendo? Y no pensando otra cosa, porque el Señor ya ha hecho qué cosa. Que el proceso de santificación es esto. Y no es porque yo ya no haya logrado, estoy diciendo. Pero prosigo en la meta. ¿Me están comprendiendo? Eso es lo que quiere el Señor, hermano, hermana. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo con nosotros. ¿Me están viendo? ¿Están viendo ustedes? Muy bien. Vamos a hacer otra característica más y después miramos el resto. No voy a hablarles más porque yo quiero que se lleven esto guardado. Es decir, que estas características sean puntuales, pero que no las olviden. Ahora, si los 144.000 tienen santidad en su frente es porque ellos dejaron de qué. Entonces, la gente dice, pero ¿qué es eso de santificado? ¿Quién va a ser santo? ¿Cómo es de ser santo? Santo es dejar de santo. ¿Sí? Pero sobre todo hay que tener a nuestro lado a quién. ¿A Cristo? ¿A Cristo? ¿Será que a Cristo le queda grande santificarnos? ¿A la hermana Yuri? ¿A mí? ¿Al hermano Josué? Hermano Josué, ¿usted cree que al Señor Jesucristo le va a quedar difícil santificarnos? No hay nada imposible. Sí, es cierto. Él dijo, porque el que cree en mí, todo es posible. Por eso está la promesa que todos nos sabemos de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Cuando dice todo lo puedo, es que todo lo puedo. Es decir, en el nombre de Jesús. Eso nos hace omnipotentes. Si nosotros llegamos a tener en Cristo, la mente de Cristo, vamos a darle. Pero yo tengo que decirle al Señor, yo necesito que me ayude a dejar el pecado. Y los hombres, nosotros sabemos qué deseos tenemos. Y las mujeres saben qué deseos tenemos. Señor, quita este deseo de mi mente. Señor, sana mis ojos. ¿Saben lo que dice Job? ¿Saben lo que dice el libro de Job? Un libro antes de Salmos. Un libro antes de Salmos, en la mitad está Salmos y antes de Salmos Job. Job capítulo 31:1. A ver, ¿qué dice Job capítulo 31:1? Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Lo ves? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y quiere dar al omnipotente de las alturas? ¿Lo ves? Hasta ahí. ¿Qué es lo que dice él? Hice pacto con mis ojos. ¿Y cuál fue el pacto? ¿Cómo pues habría yo de mirar a una mujer? A una mujer que no fuera la de quién. La de él. ¿Lo están entendiendo? ¿Cómo pues? Y ahí se refiere a dos cosas. A que los hombres casados no tenemos nada que hacer mirando a la mujer. No importa si es soltera, si es casada. No importa. Uno. Y a los que nos hemos casado con Cristo, no tenemos nada que hacer mirando a una mujer diferente a la que tiene la fe pura. Una mujer en la iglesia. También. ¿Me entienden? En la Biblia una mujer en la iglesia. Y hay una iglesia que tiene, la iglesia que tiene la verdad presente. No, la iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros. El que tiene la verdad presente. El que tiene el mensaje completo. El que guarda los mandamientos que Dios tiene la fe. Hagamos pacto con nuestros ojos para que no miremos nada distinto a la verdad presente que está contenida en la Biblia. Y hagamos pacto para no mirar para el mundo. Pero escuchen, cuando uno pacta solo, uno pacta con alguien. ¿Con quién debemos pactar? Con Cristo. ¿Y queremos decir, Señor Antonio? Santifica que para mirar sin pecado.
mis oídos, para oír sí, porque nosotros vamos pasando por ahí, ¿no? En las ciudades sobre todo, llámate mi hermano, en las ciudades, y escuchamos la canción, ¿cierto? Perrea no sé qué tal cosa, mire que sí sé cuándo, mire que una mujer no es que las canciones. Hay que empezar a decir, Señor, cierro mis oídos, también esta música basura. Vamos a ver cómo estamos de contaminados en este mundo. Mire, hermanos, yo les propongo que dejemos esta ahí. Vamos a estas horas. Hay muchas otras características. Ustedes se van a encontrar ahí, tal vez más grandes, podamos cultivarles. Pero me bastaría con que ustedes, hermanos, analizaran esas 3 características que vi. Y cuando vuelva, voy a preguntar, hermanas, cuáles son las características que vi. Vamos a recordarla rápidamente. La primera, vamos a reposar en el Señor. Reposar es descansar en el sábado, pero también descansar entregando nuestras cargas y nuestros pecados a Cristo en el ejército. La segunda es, miremos, porque en el arca que hay, la presencia de Dios, ya nos habla Jesús, ¿dónde está el arca que nos salvó del celestial? Debemos estar mirando confiados que el arca nos va a abrir ¿qué cosa? El camino. Y la tercera característica es, vamos a santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Dejar de pecar. Última cita bíblica y terminamos. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, adelante del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. No está mucho adelante. Hermano, adelante, al final. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cómo es la cosa? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ok, esa fornicación es física, pero también es espiritual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Nuestra qué? ¿Y qué es santificar? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que la hermana Marta, es que la hermana Lisbeth, es que Josué, la niña y Alexander, dejemos de pecar. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros dejemos de pecar. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Por el propio medio? ¡Jamás! Pero los médicos del Cristo Jesús, hermana Rosy, hermana Marta, hermana Lisbeth, hermana Yuri, hermana Josué Alexander y la hermana Richie, y la hermana Rachel pueden tener la seguridad de que los méritos del Cristo nosotros podemos dejar de pecar. Escuchen, y debemos dejar de pecar si queremos pasar a la caminata celestial. ¿Está entendido? Sí. La gloria para Dios esta mañana.